Muy buenos días a todos y a todas. Y en mi calidad de Contralor y director de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, que pertenece obviamente al consorcio de universidades estatales y públicas, hoy día damos inicio a este conversatorio Cultura de Paz, Paz Transformadora y Participación Ciudadana, que en definitiva es una actividad previa al 13º Congreso, ¿no es cierto?, internacional sobre la paz que se desarrollará en nuestro país el próximo año. Quiero señalar que nuestra universidad, conjuntamente con la Universidad Alberto Hurtado, efectivamente también patrocinamos, obviamente, este encuentro y este seminario en un tema que tal vez hoy día adquiere una dimensión muy singular, porque generalmente la paz pareciera ser que la única relación tiene con la guerra, y la guerra, que en la historia de la humanidad, ocupaciones, límites, fronteras, colonizadores, conquistadores, en fin, pareciera ser que ahí está paz y guerra. Sin embargo, hoy día vivimos en un mundo muy complejo, donde no solamente están las guerras, las bombas nucleares, los ataques, sino que principalmente no hay paz. No hay paz porque hay una cultura social, cultural, que se ha ido imponiendo en el mundo, donde los seres humanos son solo recursos, ya no son personas. Un modelo construido en el quehacer del tener, no del ser. Es decir, empieza a desaparecer la persona, y por lo tanto hay un clima de una violencia enorme, enorme. La paz exige condiciones mínimas, ¿no es cierto?, y esenciales de verdad, de justicia, de amor, de libertad. Y hoy día, en el diario vivir que vivimos en nuestras naciones y en el mundo, en la información que todos los días recibimos, la ausencia de la paz es tremenda. Se habla objetivamente mucho, a modo de decir, en nuestra sociedad, que donde no enfrentamos esa verdad y no nos encontramos con el hombre, de la multiculturalidad. Y efectivamente la multiculturalidad aparece como un fenómeno donde en el mundo hay muchas culturas, como una foto estática donde hay personas rubias, hay personas negras, hay personas bajitas, hay personas distintas. Pero el desafío no es constatar esa realidad, sino cómo trabajamos la interculturalidad. Y esa interculturalidad es respetar esa creación, esas historias propias de cada uno de los pueblos. América Latina, igual que África y otros continentes, han vivido el rigor de no solo de la exclusión, sino verdaderamente de la muerte. Luchar contra estos pueblos originarios, luchar contra los pueblos indígenas, hasta el día de hoy. El tema del medio ambiente, y a modo de ejemplo, la Amazonía. ¿Cuántos millones de miles de kilómetros cuadrados de la selva amazónica han desaparecido? Han desaparecido. Y no solamente han desaparecido los árboles, sino la eliminación de los pueblos originarios de esos territorios. El tema, yo diría,
de el éxito económico, de los modelos económicos, importa de que hayan muchos que tengan resuelto todos sus problemas. Y hay personas que hoy día se mueren de hambre al día de hoy. El tema de los migrantes no es un tema de un traslado de una frontera a otra, sino que el migrante está, unos en busca de una economía social que le pueda permitir subsistir, otros huyendo obviamente por motivos políticos, religiosos o el racismo. Es decir, hoy día hablar de paz tiene un contenido muy profundo en la construcción de un nuevo mundo. Y es por eso que la labor que desarrolla Clive es esperanzadora, porque pone en relieve no solamente una descripción de los fenómenos entre la guerra y la paz. Hoy día hay una sociedad que no puede haber paz cuando hay personas y seres humanos que no existen para el modelo social. Da lo mismo que se mueran o no se mueran de hambre. Y sin embargo, hay países que son demasiado ricos. Y sin embargo, también hay pobres. Y mucha pobreza y marginalidad. Los inmigrantes, el medio ambiente. Todavía algunas persecuciones religiosas, culturales. Es decir, hoy día este conversatorio, ciertamente con la presencia de ustedes, los expositores, nos permiten abrir esos sueños y esas esperanzas. Es que el hombre y su dignidad, de todos los hombres sin exclusión, tiene que ser el verbo rector permanente de nuestro quehacer. En nuestro país, no hace mucho se entregó una encuesta donde el 78% de la población cree que vivimos en un clima de violencia sin límite. Pero no es solamente en nuestro país. Y la violencia no está referido a un tema de una guerra o en fin, es mucho más que eso. Es mucho más que eso, porque hay personas que viven muy bien y tienen, por supuesto, satisfechas todas sus necesidades, y hay otros que viven en la calle o en la marginalidad absoluta. Por lo tanto, hoy día este conversatorio, que es parte ciertamente de esta preparación del 13º Congreso, ¿no es cierto?, de Clive, que se desarrollará en Chile el próximo año, nos permite hoy día, con esta reflexión, aportar de que nos encontremos con la verdadera paz. Hay un hombre que ha trabajado históricamente en la Amazonía, que es un misionero católico catalán, Casaldáliga, que nos enseña, y tal vez la poesía, como siempre he dicho, hace el resumen más profundo de los sentimientos, del corazón y la razón. De lejos, todas las montañas son azules. De cerca, todas las personas son humanas. Es decir, gracias, estimados académicos, panelistas que hoy día están presentes, porque ciertamente nos van a dar esa mirada de esperanza, que construir la paz no es más que encontrarnos con otros y respetarnos mutuamente. Quiero presentar a los participantes, ¿no es cierto?, de esta actividad, de este conversatorio, y presento a la académica abogada María Teresa Muñoz, que es secretaria general de Clive.
directora del Centro de Estudio e Investigación para la Paz de la Universidad de San Pablo de Tucumán, Argentina. A don Esteban Ramos Muslera, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Valladolid e investigador, ¿no es cierto?, licenciado en la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, coordinador del área de paz del Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Autónoma de Honduras. Y también, obviamente, presento a don José Néstor Farhat, secretario de Estado de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad Tucumán, Argentina. Es decir, bienvenido doña María Teresa, don Esteban y don José. Gracias, Circe, porque esta actividad nos permite entender, tal como decía Casaldáliga, todas las montañas son azules, pero todas las personas somos humanos. Muchas gracias y damos inicio a este conversatorio y dejo en la moderación, para moderar, a Circe. Muy buenos días, estimados académicos. Muy buenos días, Luis. Acá quedo a cargo de moderar. Allá las presentaciones han sido hechas, así que me queda darle el pase mágico a la primera ponencia de hoy con el tema de cultura de paz, dada por María Teresa Muñoz. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los que ya están entrando al Zoom. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que me emocionó muchísimo, me emocionaron sus palabras, porque básicamente es el espíritu que tiene CLAIP. Y por las caras que estoy viendo, creo que después de lo que usted dijo, no sé si podemos aclarar algo más sobre la paz. Pero bueno, ese es el objetivo nuestro. Desde hace 44, 45 años que el CLAIP se conformó, allá por el año 1977, con ese objetivo, Luis, de que todos los seres humanos, justamente, sean seres humanos, ¿no? Y que las montañas sean azules. Y sí tenemos básicamente la idea de que, porque la gente, así como usted dijo, en general, cuando piensa en paz, automáticamente piensa en guerra, digamos, y la paz no pasa por ahí nada más. Como dice Galtung, la guerra es violencia organizada. El tema es cómo vamos a trabajar todos y cada uno de nosotros desde nuestro lugar chiquitito, pero trabajar justamente para eliminar la violencia, que podamos, porque conflictos va a haber siempre. El tema es cómo afrontamos los conflictos. Y también otro tema, que también usted citó, es mientras haya gente con hambre, mientras nuestro medio ambiente se siga degradando y las necesidades básicas no estén satisfechas, convengamos que no va a haber paz, ni en Latinoamérica ni en el resto del mundo. A nosotros nos compete trabajar específicamente en todo lo que es Latinoamérica, porque bueno, es el Consejo, el territorio sobre el que trabajamos. A su vez somos ese brazo latinoamericano de una organización bastante más grande como es el IPRA, el International Peace Research Association, que también trabaja todas las otras regiones, y cuando nos juntamos todas las regiones, tristemente comprobamos que todos los continentes tenemos la misma problemática, digamos, ¿no? Entonces, por eso los 5 ejes que va a desarrollar el CLAIP el año que viene tiene que ver desde la salud hasta el arte, pasando por los pueblos originarios, por el acceso a justicia, por la educación para la paz, etc. Educación para la paz fundamental para que las nuevas generaciones puedan seguir trabajando desde cada ámbito, la salud, la economía, las gobernanzas, etc.,
para que aprendamos, ya que hasta ahora parece que no aprendimos nada, ni de la historia, ni de la guerra que ya tuvimos, ni de las guerras que siguen estando, etc. Entonces, bueno, la verdad, le agradezco muchísimo la introducción, Luis, porque maravillosa. Más allá de que en algún aspecto me puedo sentir triste por tener la edad que tengo y haber vivido un montón de situaciones a nivel internacional que nos dicen que, bueno, como dije recién, parece que como humanidad no aprendimos nada. Pero bueno, nosotros seguimos bregando, gente joven. Yo amo a toda la gente joven que está en el CLAIP, como Esteban, José y un montón de otros que van a conocer el año que viene, en el mes de abril en Chile. Gente joven que se puso la camiseta del CLAIP para trabajar por la paz, por una cultura de paz, porque eso es lo que tenemos que bregar, tener una cultura de paz. Y como dice Esteban, a la paz la construimos entre todas y todos. No es algo que miramos, como decía Gandhi, no hay camino para la paz. Y José también nos va a mostrar cómo él, desde la práctica, y cómo se puede hacer una política de Estado que conlleve a la paz. Cosa que no lo hacen todos los políticos, lamentablemente, pero bueno, lo tenemos a José como ese trabajador que no ceja de traer toda esta teoría a la realidad. Así que bueno, muchas gracias, Luis. Yo voy a hablar cortito ahora porque prácticamente todo lo que usted dijo nos llenó el alma, ¿no? Realmente. Así que para la gente que nos está escuchando, a mí me gustaría primero definir qué es cultura, porque a veces yo puedo decir cultura de paz, que es lo que me toca a mí, pero decir, bueno, ¿qué es cultura? A veces se tiene una idea errada, digamos. Y como definiciones voy a dar dos. Una, cultura sería el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época, si queremos. La UNESCO define a cultura como un complejo que comprende conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, usos y otras capacidades y usanzas adquiridas, me encantó esta parte, por el ser humano en cuanto que es miembro de una sociedad determinada. Por eso hablamos de cultura de paz. Tenemos que estar cambiando el paradigma de lo que tenemos como cultura hasta ahora. Porque todo eso que implica la cultura es lo que tenemos que ir transformando, para utilizar las palabras de Esteban, hacia la paz, o que cada uno de esos ítems signifique construir paz entre todos. Y dentro, a partir de esta definición, de estas dos definiciones que acabo de dar, ¿qué forma parte de la cultura de un pueblo? O sea, más o menos lo dijimos, pero vamos a ver, la comunidad misma, los conocimientos y las historias que tenga esa comunidad sobre sí misma, las lenguas y los lenguajes, ¿no? Vamos a separar porque podemos hablar español, pero a su vez cada uno de los países de Latinoamérica tiene, convengamos, no sé si lenguaje sería la palabra, pero digamos, modismos que son diferentes. Y a veces la misma palabra en un país puede significar una cosa y en otro otra. Entonces tenemos que centrarnos en la cultura de cada país, de cada región, de cada barrio. Les digo a mis alumnos siempre, en el caso de Argentina, que somos provincias, no se habla igual en Buenos Aires que en Tucumán, donde vivo yo. Y a su vez tampoco esa misma cultura va a ser la misma en el barrio de al lado que en mi barrio, o que en la casa de al lado que en mi casa. Y muchas veces ese no entender la cultura del otro, de la otra, de esa otredad, nos lleva a conflictos que pueden escalar a violencias. Otro de los puntos que forman parte de la cultura son las tradiciones y los rituales. Esto es re importante, que también lo vamos a trabajar el año que viene. Con CIRSE estamos programando una exposición de vestidos, de tejidos. Va a haber algunas representantes de pueblos originarios que nos van a traer, a lo mejor otros no, pero sí igual nos van a traer
elementos que tienen que ver con las tradiciones y los rituales, como ser la música, la danza, etc. Bueno, técnicas y habilidades, herramientas, las artes, como dije recién, la gastronomía, ni más ni menos, y los valores. Todo eso forma parte de una cultura. Y al narrar esto, nos damos cuenta de que la cultura no se transmite genéticamente, sino que se transmite a través de la convivencia. O sea, una generación le pasa a la otra esa cultura. Por eso es que es tan importante que nosotros y estas nuevas generaciones que están en el CLAIP puedan hacer ese cambio de paradigma de esta cultura de la violencia en la que venimos viviendo, para que pasemos a la cultura de la paz. Para nuestros descendientes, espero que mis nietos y mis bisnietos puedan vivir en una cultura de paz, no solo en la Argentina, en Chile, en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Las personas mayores transmitimos a los más jóvenes esa idea, esa cultura. Y cuando hablamos de, o yo principalmente, cuando hablo de esta cultura de paz, hay tres conceptos que me vienen siempre, que son, y definitivamente tenemos que hablar para que no sigamos pensando que la paz y la guerra son como uno dependiendo del otro. Y son el conflicto y la violencia, por ejemplo, con respecto a la paz. Entonces, el conflicto es inherente al ser humano. Siempre va a haber conflictos. Si tenemos, gracias a la vida, pensamos diferentes todos. Eso no significa que tengamos que vivir en un mundo de violencia. El tema es poder aceptar lo que piensa el otro, la otra, y poder encontrarnos, es decir, si hay un conflicto, porque hay un choque de metas, como dice Johan Galtung, poder ver cómo lo resolvemos, hablando, escuchando básicamente, no solo hablando, escuchando al otro, a la otra. Si esto no se da así, obvio que vamos a escalar a la violencia. Y para seguir las definiciones de las enseñanzas de Johan Galtung, yo lo traigo siempre porque sus definiciones son cortitas, simples. Por ahí hay otras definiciones a lo mejor mucho más profundas, pero me gusta traerlo porque es más fácil de comprender para la persona que de repente no se dedica a estos estudios. Y él, por ejemplo, dice, como dije recién, el conflicto es un choque de metas, que lo podemos resolver hablando, escuchando al otro. La violencia, que sería para él lo contrario a la paz, no la guerra, sino la violencia, que es lo que un poco usted dijo, Luis, es cualquier insulto, dice Galtung, cualquier insulto o ataque a que sea evitable, esto es fundamental, a una de las necesidades básicas del ser humano. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas? Bueno, las materiales, vestido, educación, seguridad, salud, etc. Y las inmateriales, que es lo que últimamente yo veo, y que la verdad me angustia, es el ataque. Esas inmateriales serían la identidad y la libertad. La mayor cantidad de ataques o violencias sobre la libertad y la identidad es lo que estamos viendo que genera mayor violencia todos los días en el mundo, cuando lo podemos leer en el diario o verlo directamente muchas veces. Entonces, trabajar por una cultura de paz, que es lo que nosotros estamos proponiendo a la vez que lo hacemos, porque tanto José, Circe, Esteban, los chicos que nos están acompañando de acá de Participación Ciudadana y toda la gente que forma parte del CLAIP, lo trabajamos día a día, a lo mejor, muchas veces en solitario en cada uno de los lugares que estamos, pero nosotros sabemos que no estamos solos ni solas, porque somos muchos los que estamos trabajando por esto. Quizás haga falta que haya muchísima más gente para hacer este cambio de paradigma.
Justamente, trabajar por esa cultura de paz es trabajar para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano y la sustentabilidad del planeta. Porque si seguimos destruyendo nuestro planeta, por más que trabajemos para la paz, no va a tener ningún sentido. Educar para la paz, que básicamente Esteban es nuestro líder en Educación para la Paz, y ya después lo va a hablar, es lo mismo, es educar en este sentido, educar a las generaciones que vienen en qué significa esto, la cultura de paz. Y cuando hablamos de cultura de paz, o paz, para definirlo, siguiendo también a Galton, podemos decir que paz es el despliegue de la vida, como dice él. Y es así, porque si respetamos las necesidades básicas del ser humano, y de repente, como dijo usted, Luis, deja de haber, ojalá ese es el sueño que yo tengo y que creo que tenemos todos los que estamos en CLAIP y en IPRA, que todo el mundo, todas las personas puedan comer. Fíjense, ya ni siquiera decir, bueno, tener grandes lujos, comer, tener agua limpia, tener agua potable, poder transitar por la vida sin que me explote una bomba o que me asalte alguien. Y ese asalto o ese robo también convengamos que tiene que ver con esas necesidades básicas insatisfechas. Con esto no quiero decir que ser pobre signifique que uno es violento o delincuente, no tiene nada que ver, pero las necesidades hay que satisfacerlas. Y muchas veces, habiendo un Estado ausente, esos niños, adolescentes, ¿qué pueden esperar de la vida? O sea, ¿cómo les vamos a decir, vos sos un delincuente porque te robaste un pedazo de pan? No, me parece que no va. Entonces, el despliegue de la vida sería eso, tener la paz. Y con despliegue de la vida es que todos coman, que todos tengan salud, que todos tengan, todos y todas, ¿no? Educación, bueno, salud ya lo dije, y así podemos seguir describiendo, digamos, ¿no? Algún paradigma fue cambiando, ¿no? De aquel que decía, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Bien, ahora sí tenemos claro que si quieres la paz, prepárate para la paz, es lo que tiene que ser. Ahora, esto lo venimos trabajando tanto en CLAIP como en IPRA hace más de 45 años, en el caso de IPRA, y CLAIP 44, 45. A lo largo de todo este tiempo, y yo diría que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial ya, y después también, hubo un montón de declaraciones, tratados, recomendaciones internacionales, universales, etcétera, que hablan de cultura de paz. El tema es, trabajemos por esa cultura de paz, más allá de seguir redactando informes, manifiestos, declaraciones, tratados, etcétera, trabajemos. Cumplamos con lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, la de Derechos Humanos Emergentes, que de repente recopila nuevos, no nuevos derechos, o a lo mejor sí, nuevos derechos de realidades que ya existían, convengamos, pero ahora las estamos visibilizando. A mí me parece que más allá de todo esto que ya venimos viendo y demás, cuando hablamos de derechos humanos es como que me hace ruido algo. No tenemos que hablar de derechos humanos. Son derechos que tenemos. Entonces, si de repente algo no está funcionando, si tenemos que aclararlos, o salir a, no me gusta la palabra luchar o pelear, pero son cuestiones inherentes al ser. Entonces, de repente son nuestros derechos. En mi país, alguna vez una mujer dijo algo que a mí me parece re interesante, es cuando hay una necesidad nace un derecho. Entonces, de repente, está bueno que lo podamos visibilizar, y si lo tenemos que visibilizar como derechos humanos, perfecto. Pero ya tendríamos que no hablar de eso, ya tendría que estar, ser parte de nuestra vida. Así que bien, creo que ya se me está yendo el tiempo, quiero dejarles a mis compañeros.
le voy a dar el pie a Esteban en su paz transformadora, que me encanta leerlo y así les enseño a mis alumnos de todas las teorías y escuelas que hablan sobre la paz. Esteban, que es el más moderno, por decirlo de alguna forma, porque es el más joven de todos los que trabajan o académicos que han escrito sobre la paz, su paz transformadora es la que a mí me gusta más, y porque él, ahora lo va a explicar bien, es el ser humano el que entre todos nosotros construimos esa paz. Así que muchas gracias por haberme escuchado y bueno, ahora lo dejo a Esteban. Solamente, Muchísimas gracias, Marité. Luis, adelante. disculpa, solamente señalarle que tengo que retirarme y estaba apasionado escuchando estas reflexiones y reitero, qué esperanzador es este conversatorio, qué esperanzador. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes y en algún momento nos vamos a tener que encontrar y nunca nos olvidemos que aquel hidalgo que caminaba, ¿no es cierto?, por la Mancha, todos le decían loco y lo único que él luchaba era por la justicia. Es decir, muy buenos días y sigamos caminando Así junto a es. muchos hidalgos que han pasado y también que han pasado en nuestra vida cotidiana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Buenas Luis. tardes, Luis. Adiós. Muchas gracias. Bueno, Marité, yo me quedo ahí con la esperanza que nos das a través de tus palabras, porque es un poquito hacernos responsable, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, cada una de nosotras es responsable de construir la paz día a día, ¿no? En cada palabra que utilizamos, la fuerza que tienen nuestras palabras, ya no hay vuelta atrás, ya lanzaste la palabra. Entonces, hacernos responsables de lo que decimos y cómo lo decimos es sumamente importante. Y el poder seguir transmitiendo, ¿no?, esta necesidad de construir la paz, no esperando que los demás lo hagan, aunque haya una necesidad absoluta de una participación y una voluntad política, y para eso sin duda es importantísima la educación para la paz. Y con esto le doy el pase a Esteban Ramos para que nos hable de ese concepto que nos presentaba Marité sobre la paz transformadora, que nos hable un poquito acerca de cómo se educa para la paz. Hola, Circe. Un gusto estar con ustedes, Luis, compañeros, compañeras de Playa Ancha. Bueno, para nosotros tal vez primero decirles que es un gusto, ¿no?, participar de un espacio de estas características, sobre todo porque venimos calentando motores, vamos a decirlo así, para el Congreso Latinoamericano en Investigación para la Paz, que desarrollaremos en abril del año que viene, concretamente entre el 18 y el 21 de abril en la ciudad de Santiago de Chile, en las instalaciones de la Universidad Alberto Hurtado. Saludar también al Colegio de Mediadores, que junto con la Universidad Alberto Hurtado pues son las dos organizaciones anfitrionas de esta edición del Congreso, y por supuesto también a la Universidad de Playa Ancha y al conjunto de universidades, organizaciones sociales, movimientos populares, centros de estudio y de investigación, grupos de trabajo, Claxo, etcétera, que son más de 60 los que auspician el congreso que vamos a desarrollar en abril. Adelantarles que han sido presentadas más de 300 propuestas de ponencia al Congreso. El comité académico ya ha realizado la primera fase de selecciones de propuestas y confiamos que en diciembre, enero podremos tener ya la primera programación. Les adelanto, porque como he estado un poco a cargo de ese proceso de coordinación, que hay ponencias supremamente interesantes, muy potentes, tanto ponencias de carácter académico como intervenciones artísticas, como experiencias y vivencias trascendentales, muy importantes, muy potentes, de construcción de paz, de transformación de conflictos de toda América Latina. Se han presentado propuestas de más de 20 países de la región y en general del mundo.
Así que estamos muy contentos en este, digamos, proceso preparativo del Congreso, y creemos que va a tener, digamos, va a ser muy rico. Así que a todas las personas que estén escuchando, pues que sepan que pueden, por supuesto, inscribirse. Vamos a tener una parte híbrida del Congreso, con lo que las propuestas, los paneles de ponencia van a ser retransmitidos en directo por el canal de YouTube oficial del Congreso. Y también pues, podrán asistir a las instalaciones de la Universidad Alberto Hurtado. Solamente es necesario entrar a la página de CLAIP, claip.org, claip.org. Ahí van a poder encontrar los distintos links del Congreso para registrarse como participantes oyentes. Después de esta propaganda voy a arrancar entonces a dar cuenta de algunos elementos que me parecen significativos, ¿verdad? Para entender un poco la teoría de la paz. Yo voy a hablar un poco de teoría de la paz y voy a tratar de aterrizar a la importancia de pronto de la educación para la paz y sobre todo de la participación ciudadana en general. Pero ya luego José va a culminar con la parte más de participación. Tanto en la introducción de Luis como en los planteamientos de Marité ya podemos ir imaginándonos que hablar de paz implica abordar muchos elementos que van más allá de la violencia en sí misma, sobre todo de la violencia directa, y que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que tiene que ver con las relaciones que contraemos entre seres humanos y con las relaciones que contraemos entre seres humanos y naturaleza. Es decir, es de alguna forma hablar de la integralidad del ser humano y sus relaciones con los distintos ámbitos o con el medio y con los otros seres humanos que se desarrollan. Y eso es un elemento muy importante, porque normalmente tenemos asociado el concepto de paz con la firma del tratado que pone fin a una guerra. Ese es el concepto básico que se nos recuerda, ¿no? Incluso cuando éramos chicos, ¿no? Y nos peleábamos entre nosotros, después firmábamos la paz de alguna manera, ¿no? Después, a veces en Argentina, incluso después de agarrarnos a trompadas, ¿no? Y era, bueno, firmamos y listo, ¿no? Bueno, ese concepto viene directamente importado de la concepción de la Pax Romana, siglo III, II antes de Cristo, y que se ha mantenido vigente hasta nuestros días y que tiene un impacto muy fuerte en nuestra concepción de paz normalmente, ¿no? Socialmente hablando, pero también es una concepción de paz hegemónica, porque la mayor parte de estados, la mayor parte de políticas públicas, de organismos internacionales, terminan trabajando con esta lógica de Pax Romana que se ha modernizado a lo largo de los tiempos y que Galtung estudió muy bien en la década de los 60 y caracterizó bajo el concepto de paz negativa. Básicamente Galtung nos plantea que la paz negativa tiene que ver con la ausencia de enfrentamientos armados, con esa firma de la paz, pero también tiene que ver con la imposición sobre un determinado territorio y el conjunto de la población de un orden social, político y económico que puede ser legal, pero que no necesariamente va a ser legítimo. Estamos hablando entonces de la imposición de un modelo de vida sobre un territorio, de una legalidad, de una estructura de poder, que además debe mantenerse por las buenas o por las malas, para preservar precisamente una supuesta tranquilidad y una supuesta armonía en ese territorio. Es al fin y al cabo la concepción que legitima el imperialismo, es al fin y al cabo la concepción que legitima el uso y el porte de las armas, porque para defender esa pax interna es necesario armarse para poder conquistarla y para poder mantenerla. Es entonces una concepción que, si ustedes se dan cuenta, domina las relaciones internacionales o ha dominado las relaciones internacionales históricamente, al punto de que hoy en día, y más al borde, ¿verdad?, de una nueva gran guerra, como estamos viendo ahora con el conflicto armado entre Rusia y, entre Ucrania y una potencia nuclear como es Rusia, tenemos instalada la capacidad nuclear en los distintos países suficiente para terminar con la vida en el planeta Tierra, no solamente con la vida humana, con la vida de cualquier ser vivo en el planeta Tierra.
Y esto tiene mucho que ver con esta lógica perversa, este concepto digamos, limitado de la paz, ¿no? La paz tiene que ver entonces, esta lógica de paz negativa, con la imposición de un determinado orden social, político y económico sobre un territorio y las personas, sea este legal o no, tenga relación o no tenga relación con los derechos humanos, como hablaba ahora Marité. A partir de esta concepción que acuña Galtung en los 60, el mismo autor comienza a reflexionar y a hacer, bueno, pues toda una serie. Tenemos a Johann Galtung, para quien no lo conozca, es básicamente el fundador de la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto moderna, ¿no? Él acuña el término de paz positiva, precisamente en contraposición a la concepción de la paz negativa, y nos plantea que la paz va mucho más allá de esa concepción de la paz tan asociada a la violencia directa. Y nos plantea básicamente que la paz es un concepto multidimensional que tiene que ver con tres grandes dimensiones. Por un lado, con la existencia de mecanismos para resolver conflictos de manera no violenta, que lo acuñaría con el nombre de paz directa. Tiene que ver también con el desarrollo de un sistema que permita la atención de las necesidades básicas del conjunto de la población, que lo llama paz estructural, y tiene que ver también con la presencia de ideas, de eventos, de pensamientos, de reflexiones que propicien el desarrollo de la paz directa y de la paz estructural, que lo conoce con el nombre de paz cultural o cultura de paz, ¿no? Entonces nos dice Galtung que la paz positiva es la conjunción de esas tres dimensiones de la paz directa, de la paz estructural y de la paz cultural. Si ustedes se fijan, es entonces una concepción multidimensional de la paz que aborda pues, las dimensiones humanas, ¿no? De la vida y de la gestión del poder y del desarrollo económico y de la cultura, que hablábamos antes con Marité, ¿no? Con todos esos elementos que las culturas pues, pueden desarrollar. A partir de esta concepción de Johann Galtung, que relaciona entonces la paz con la estructura de poder, la paz con la atención de las necesidades humanas básicas, es que surge, digamos, nace una disciplina moderna de los estudios de la paz y el conflicto, preocupada y ocupada no solamente por poner fin a la confrontación armada, sino preocupada y ocupada por desarrollar los derechos humanos, por proteger, por garantizar los derechos humanos, por potenciar el desarrollo económico-social de las personas, por trabajar en el mejoramiento de la democracia, etcétera, por plantear también el desarrollo del propio ser humano y demás. A partir entonces de esta fundación, digamos, de la época moderna, de la disciplina de los estudios de la paz y el conflicto, surgen a partir de la década de los 90 y de los 2000, pues distintas propuestas epistemológicas, teóricas y metodológicas de la paz que contribuyen al paradigma de la paz positiva, que lo matizan, que lo profundizan, que le dan un giro epistemológico, y ahora vivimos un momento muy interesante en la disciplina, porque podríamos decir que en esta tercera fase, ¿no?, del desarrollo de la disciplina, pues existen un montón de planteamientos de la paz, de enfoques o de perspectivas de la paz que nos permiten abordar el concepto de pronto desde otras miradas y que tienen unas implicaciones muy importantes a la hora de trabajar por la paz, de construir paz, de desarrollar procesos de paz. Dentro de las distintas corrientes que pueden existir en la actualidad, hay bastantes que son latinoamericanas, que han sido desarrolladas en América Latina por académicos o por trabajos o procesos organizativos y de trabajo y de reflexión desarrollados en América Latina. Dentro de estos podríamos destacar, por ejemplo, toda la concepción de la paz engendrada, y sustentable, que ha trabajado Úrsula Oswald, que es fundadora del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Podríamos hablar también de las propuestas de paz territorial que han venido trabajando compañeros y compañeras en Colombia desde distintos lugares. Podríamos hablar también de otros conceptos como la paz descolonial o decolonial, que también han trabajado algunos compañeros en México y en Colombia.
Y podríamos hablar también de la paz Gaia, de la paz imperfecta, esta viene de Francisco Muñoz, de España, y una serie de académicos y personas activistas de la paz, de los derechos humanos, de la defensa de la vida. Hemos venido trabajando alrededor de la concepción de la paz transformadora. Nosotros entendemos o partimos de la siguiente reflexión. Si para construir paz, o si para tener paz es necesario que se puedan vivenciar de manera tangible estas tres dimensiones que nos hablaba Galtung de la paz positiva, y es necesario que estas tres dimensiones de la paz directa, de la paz estructural y de la paz cultural impliquen también la inexistencia de las tres violencias a las que hacen frente, es decir, de la violencia directa, de la violencia estructural y de la violencia cultural, nosotros entendemos que caminar por ahí implica reconocer de manera indirecta que no existe la paz tangiblemente en ningún lugar. Porque si para que exista la paz positiva tienen que dejar de existir las tres tipologías de violencia que el propio Galtung plantea, violencia directa, pues insultos, guerras, peleas, violencia estructural, la derivada del sistema político y económico cuando no atiende ni garantiza la atención de las necesidades básicas, y violencia cultural, pues ideas, relatos y demás que afrontan o que vulneran los principios básicos de la vida, como por ejemplo pensar que una mujer es violada porque va vestida de manera provocadora. Eso sería un ejemplo básico de violencia cultural. Pues si decimos que la paz positiva existe cuando no existen el 100% de estas tres violencias, de una manera indirecta estamos diciendo que la paz termina siendo una meta a conquistar. Y a partir de esa reflexión de que la paz no es una meta a conquistar, sino más bien un proceso que hacemos al andar. Antes hablábamos de hidalgos caminantes que decía Luis. Yo acudo siempre al poema de Machado cuando habla de caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino sino estelas en la mar, y cuando des la vuelta atrás no volverás a ver las huellas que has pisado, etcétera, ¿no? Bueno, no lo estoy declamando muy bien, pero se entiende la idea, ¿no? Lo que nos plantea ese poema es que el camino no está predefinido, es que el camino no lo construye un ingeniero de caminos ni un arquitecto, es que el camino lo construimos los seres humanos al caminar. Entonces, cuando nosotros entendemos que la paz no es una meta a alcanzar predeterminada por la inexistencia de violencias y la existencia tangible de sus opuestos, sino un camino que hacemos al caminar, entendemos que la paz es un proceso que emerge, que se construye, que se desarrolla a partir de la participación y de la implicación del conjunto de seres humanos en ese proceso. ¿Y cuándo pasa eso? O sea, ¿qué es necesario para que eso suceda? Bueno, nosotros acá acudimos desde el concepto de la paz transformadora a los aportes que hacen Elizalde, Max Neff y Hoppenheim, chilenos, que nos plantean el concepto de satisfactor. Cuando ellos hacen la teoría de las necesidades, ellos nos plantean que las necesidades humanas existen, pero que hay que tener en cuenta no solamente que existan, sino cómo se atienden. Es decir, con los medios que los seres humanos ponemos en práctica para atender esas necesidades, que serían las acciones que hacemos para atender la necesidad, y también con los modos, que es decir, la forma que asumen esos medios que utilizamos para atender las necesidades. Según estos autores, existen 5 tipos de satisfactores, 5 modos en los que los seres humanos a lo largo de la historia hemos atendido las necesidades. Nos plantean el satisfactor violador, el satisfactor inhibidor, el pseudosatisfactor, el satisfactor singular y el satisfactor sinérgico. Nosotros tomamos ese planteamiento para relacionarlo con la paz y decimos lo siguiente: es que el único satisfactor que propicia el desarrollo del camino de la paz, que propicia la construcción de paz, que genera formas, maneras de construir paz, es el satisfactor sinérgico. ¿Y qué significa atender las necesidades de manera sinérgica? Pues básicamente poner en práctica acciones que nos permitan atender las necesidades propias y del conjunto
de la ciudadanía, sin inhibir ni violentar la posibilidad de que otros y otras atiendan sus necesidades o de que las futuras generaciones lo hagan. Esta concepción de satisfactor sinérgico es importantísima, porque es el paso que se necesita para caminar. Digámoslo así, el camino de la paz emerge con los pasos que hacemos al aplicar acciones sinérgicas de atención de las necesidades. El camino nace cuando somos capaces de poner en práctica formas de atención de las necesidades de manera sinérgica. Y esto se puede traducir, podemos poner un ejemplo para entenderlo bien, se puede traducir a nivel social, político, económico y en nuestro propio metro cuadrado. Para entender el concepto de satisfactor sinérgico, Max Neff, Elizalde y Hoppenheim recurren a un ejemplo que me parece muy gráfico. Puedo poner incluso una... Vamos a poner aquí una... Y con esto, para dejarlo aquí, luego recuperamos, ¿no? Vamos a poner aquí esta filmina, que está bien bonita. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Esta filmina está bien bonita y es el ejemplo que nos plantea Max Neff de satisfactor sinérgico. Nos dice, un ejemplo de satisfactor sinérgico básico es la lactancia materna. Nos dice, cuando una madre agarra a su criatura y le da alimento, no solamente está atendiendo la necesidad de alimentación de la criatura, sino también otras necesidades de la propia criatura, como puede ser el abrigo, como puede ser el afecto. Pero de la misma manera atiende necesidades de la propia madre, como puede ser precisamente ese vínculo, ese lazo fundamental que además sostiene la vida humana, ¿no? Es el lazo materno-filial que se produce a través, entre otras cuestiones, de la lactancia materna. Entonces, con este ejemplo, Max Neff nos ilustra sobre qué significa atender las necesidades sinérgicamente. Nosotros los seres humanos podríamos atender la necesidad de alimento de múltiples formas, pero cuando lo hacemos sinérgicamente, provocamos, generamos la emergencia de paz transformadora desde esta concepción que nosotros hablamos. Lo podemos traducir a un ámbito social a escala más grande, ¿no? ¿Cómo hacemos para atender las necesidades, digamos, energéticas, por ejemplo, de un país, ¿no? Pues en lugar de recurrir a fórmulas de producción de energía contaminantes y que implican el desplazamiento de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, podemos recurrir a fórmulas y estrategias sustentables que no implican desplazamiento y que no implican, en última instancia, una manera, digamos, violadora de atender las necesidades, sino más bien sinérgica. Pues en ese sentido hay que entender que la paz transformadora, la aplicación de la paz transformadora tiene dos implicaciones muy importantes. Por un lado, que siempre va a requerir de la participación del conjunto de la población. No hay forma de atender sinérgicamente las necesidades si no tenemos en cuenta el sentipensar, el decir, la reflexión del conjunto de la población. Entonces, los procesos de construcción de paz transformadora van a requerir una participación colectiva de la gente, una participación sentipensante de la gente que permita entender cuáles son las necesidades, cómo se viven las necesidades, cuáles son las problemáticas, de qué manera intervienen esas problemáticas en la vida y cómo somos capaces juntos y juntas de generar fórmulas que permitan atender las necesidades sinérgicamente y resolver las controversias o apostar al desarrollo colectivo integral del conjunto de la población que estamos vinculadas. Para eso es necesario pensar, para eso es necesario sentir, para eso es necesario reflexionar juntos y juntas. Y el otro elemento clave es que la construcción de paz transformadora tiene una vocación integral, no solamente construir a partir de un elemento concreto de nuestra vida, sino más bien, en general, de 4 dimensiones que vamos a ponerla aquí. La primera es la dimensión personal. Construir paz transformadora implica equilibrar mente y corazón, implica transformar esos impulsos violentos, esos sentires de pronto relacionados con la envidia, con el odio, con la rabia, por otros que nos permitan equilibrar mente y corazón, que podríamos decirlo así desde la lógica de la Shanti hinduista, pero también nos permitan abrirnos, que nos permitan entender a la otredad a partir de lo que la otredad siente y piensa. Y eso tiene que ver con cómo nosotros interpretamos al otro, con cómo nosotros sentimos, con por qué sentimos y por qué pensamos de la manera en que pensamos.
El otro de los elementos fundamentales de las dimensiones de la construcción de paz transformadora es el elemento de lo social, cultural, relacional. Nos está planteando que debemos construir relaciones de atención sinérgica de las necesidades en las que juntos y juntas determinamos, construimos formas de relacionarnos distintas, equitativas, que nos permitan a todos y a todas el buen vivir y no solamente a unos pocos. Y esto hay que reducirlo al ámbito más, digamos, inmediato de las relaciones sociales, pero también en general a las relaciones digamos, que generamos como sociedad. Por supuesto, también estamos hablando de la dimensión estructural, y aquí estamos hablando de sistemas políticos y económicos que permitan la atención sinérgica a las necesidades del conjunto de la población. Estamos hablando de la transformación de un sistema económico basado en la acumulación de capital, como decía Luis Borg inicialmente, en la maximización de los beneficios, etcétera, por un sistema económico que permita la atención sinérgica a las necesidades a partir de la redistribución, a partir de otras lógicas y otras formas de generar economía que son perfectamente posibles. Lo que pasa es que hay que trabajarlas, no es tan sencillo, ¿verdad? Y por supuesto también un sistema político que permita transformar la lógica de la democracia representativa, que es una lógica de la democracia delegada, en la que el ciudadano en el momento que emite su voto delega su poder al representante institucional, por una lógica de la democracia que implica una participación directa, vinculante de las reflexiones de los seres humanos, ¿no? Que no solamente atienda al ciudadano como el votante, sino que construya con la ciudadanía las políticas públicas, la veeduría, la implementación de esas políticas públicas y, por supuesto, a partir de un análisis colectivo de cuáles son las problemáticas que la gente tiene. De eso nos hablará seguramente Farhad ahora después de mi persona, ¿no? Y por último, la dimensión holística o la dimensión de la relación que contrae el ser humano con la naturaleza, con el medio. Estamos hablando de transformar un modelo que basado fundamentalmente en la utilización de los recursos naturales para el beneficio personal y además privatizado de la humanidad, por una lógica que nos plantee el cuidado y el respeto de los bienes naturales. Es decir, entender la naturaleza como un bien a cuidar y respetar y no como un recurso a utilizar para el beneficio del ser humano, ¿no? Entendiendo entonces que no somos el centro del universo, sino más bien una especie más en el planeta y que nuestra responsabilidad como una especie además sentipensante es la de cuidarlo y la de construir esas otras relaciones con esa naturaleza. Si ustedes se fijan, estas 4 dimensiones guardan mucha relación la una con la otra y tienen implicaciones brutales a la hora de cómo vivimos, de cómo actuamos. Precisamente por eso hablamos que los procesos de construcción de paz transformadora, para que puedan ser todo lo más integrales que puedan, para que generen la transformación personal, social, estructural y ambiental más fuerte, sería ideal, o digamos desde la disciplina lo planteamos así, desarrollarlos con base en 3 líneas estratégicas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la investigación participativa para la paz, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la educación para la paz, y por otro lado, con todo lo que tiene que ver con la acción directa no violenta. Estas 3 líneas estratégicas se retroalimentan una a la otra dibujando una especie de trenza, ¿verdad?, con la que trabajamos. E implican una serie de desafíos muy importantes para la disciplina en general y, por supuesto, para el abordaje de estos procesos integrales de construcción de paz. Porque tenemos que tratar a los investigadores de la paz, tenemos que tratar a las personas como sujetos de estudio y no como objetos de investigación. Esto es importante en el ámbito académico, sobre todo, en el que desde las ciencias sociales muchas veces tratamos a los seres humanos como si fueran cobayas, ¿no?, de laboratorio, como si fueran células, ¿no?, objetos con los que experimentamos, ¿no? Y desde esta lógica de investigación para la paz se plantea, desde el paradigma de Orlando Falsborda, de las metodologías participativas, etcétera, un abordaje a la ciudadanía como sujeto de investigación. Y esto tiene implicaciones a la hora de diseñar, por supuesto, los procesos de investigación y, por supuesto, a la hora de trabajar metodológicamente en el proceso. No voy a profundizar, si hecho luego Circe nos dice algo al respecto, pues le doy un poco por ahí. El otro de los elementos clave es cambiar la lógica, esto nos lo apuntaba ya Freire, ¿verdad?,
pasar del educador educando a una lógica de sujetos constructores del conocimiento, ¿no? Romper esa jerarquía del educador que deposita el conocimiento en la cabeza del estudiante como si fuera un banco, ¿verdad? La educación bancaria que criticaba Freire, para construir una educación que nos permita tejer el conocimiento y el sentipensamiento de manera colectiva. Y eso implica entender al estudiantado como sujeto partícipe del proceso, que tiene conocimientos, que tiene experiencias, que tiene sentires, que volcará en el espacio digamos, educativo, y con el que, digamos, con los recursos y con los estímulos a partir de los cuales construiremos juntos y juntas el desarrollo del proceso. Y no solamente, digamos, desde la lógica iluminadora del maestro con el alumno, ¿no? Fíjense el concepto de alumno, el que no tiene luz, ¿no? Aquí estamos cambiando la lógica, estamos hablando de sujetos, de constructores del conocimiento junto con el profesor, que se convierte en el fondo en un dinamizador del espacio. Y por último, otro de los elementos fundamentales es pasar, y con esto ya le dejo a Farhat ahí como le doy el pase, la asistencia, de objeto administrado a sujeto activo, ¿no? De ciudadano votante que cada 4 años deposita su poder en una urna, a sujeto que participa del proceso de diseño, del proceso de gestión, del proceso de implementación y el proceso de evaluación de las políticas públicas, y que no participa únicamente, digamos, como convocado, sino como un sujeto que tiene voz y voto, que tiene palabra, que tiene decir, ¿no? Y que tiene acción, ¿no? Y a partir de eso, lo que significa, por supuesto, para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? Es una metodología muy concreta y además unos conocimientos que hay que aplicar para poder llevar esto a la práctica. Quiero cerrar diciendo entonces que los procesos de construcción de paz transformadora son procesos integrales y participativos que implican un despliegue de metodologías, de conocimientos, de enseñanza, de aprendizaje muy grande, y que, como decía precisamente Luis Borca al arranque de su conversación, en la presentación, son procesos integrales que requieren, que dan esperanza, pero que requieren también pues mucho trabajo, mucho compromiso y mucha dedicación, como pueden ver, ¿no? Estamos hablando de una miríada de conocimientos que unos con otros, esos son los que permiten que el desarrollo del proceso sea lo más integral posible. Aquí lo dejo, Circe, para que sigamos entonces en la conversa, y les mando un abrazo. Perfecto, sigamos en la conversa entonces. Yo solamente puedo decir wow, con todo lo que nos comparte. Ya Marité nos hacía una invitación a reflexionar, ¿cierto? Acerca de nuestra responsabilidad en la construcción de paz. Ahora vienes tú a ampliarnos todo este respaldo teórico, ¿no? Que deriva y surge desde nuestro continente latinoamericano. Y eso también me gusta mucho, porque mira qué bonitas exportaciones que podemos darle al mundo, ¿no? Para aprender más de la paz, hacer propuestas concretas. De esos ejes que señalabas, el más difícil, creo yo, es el estructural, pero creo que José a lo mejor nos puede dar ahí un ejemplo de que esto también puede ir cambiando con esta cosa sinérgica y holística de la que tú hablabas, que me parece maravilloso, y no ver la paz como una meta, sino como ese proceso en el cual vamos haciendo camino al andar, me parece maravilloso. Queremos entonces ahora, junto con agradecer la intervención de Esteban, darle el pase mágico a José, a ver qué nos cuenta de estas experiencias prácticas esperanzadoras también. Adelante, José. Circe, muchas gracias. Bueno, para mí un honor poder compartir este conversatorio con la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, y bueno, y agradecer también a Luis la introducción y a vos, Circe, por esta moderación, y poder estar dentro de este conversatorio con referentes de la paz como son María Teresa Muñoz y Esteban Ramos. Es para mí un honor, por eso muchas gracias por esta convocatoria. Escuchaba a María Teresa y hablar de cultura de paz en las antípodas de la violencia, y escucharlo a Esteban en este final que me tiraba un pase-gol. Me parece como muy interesante el Estado en su función de pensar las respuestas y cómo tiene que traer a su caja de herramientas nuevos conceptos, porque hay preguntas que no estamos dando respuestas, y creo que este tiempo de nueva normalidad nos plantea nuevos desafíos donde aparecen nuevas preguntas a las cuales tenemos que responder, ¿no? Entonces, ¿a qué acudimos?
tenía pensado arrancar por otro lado, pero con lo que Esteban me dejó, me trae. La innovación pública. Tenemos que traer lo nuevo al Estado, tenemos que vigorizarlo, tenemos que traerle frescura, y para eso tenemos que acudir a la innovación pública. La democracia representativa, según los informes que se hicieron en América Latina, está en tensión, está en sus momentos que requiere pensarse cómo fortalecerla, porque la ciudadanía está sintiendo que no está dando toda la respuesta. Y ahí aparece la democracia participativa, tal vez secuenciada con la representación, tal vez secuenciada con los momentos deliberativos, pero como una gran herramienta que pueda permitir esto que Esteban marcaba, lo holístico, marcaba estos niveles personales, lo social, lo estructural, y creo que acá también es algo que tenemos que incorporar. Quienes todos los días pensamos la paz, porque nos parece como este concepto de Johan Galtung de hablar de la paz como el despliegue de la vida en una vida democrática, en una vida comunitaria, es ineludible. El dar las respuestas estructurales, dar las respuestas a una comunidad para fortalecerla son muy importantes, y el Estado tiene que poner la centralidad en esa paz. Por eso decía, era como que iba a empezar por otro lado, pero creo que me plantea un desafío muy importante. El Estado tiene que pensarse distinto, tiene que pensarse en el hacer cotidiano en sus barrios, en sus comunidades, y ahí viene el desafío. Y por eso, tal vez uniendo lo que iba a ser mi disertación, era pensar la cultura de la paz está en la antípoda de la violencia, y también qué nos puede ayudar la cultura ciudadana. Y acá entra democracia, entran las personas, y en términos generales, una cultura ciudadana pensada en base conceptual, que nos interesa como un enfoque de política pública, va a estar encaminada a promover el bienestar de la comunidad. Y ahí se liga con lo que hablaba Marité, es decir, cuáles son los factores que van a influir en esa paz, que tienen que ver con dar respuesta a necesidades, esto que hablaba también Esteban, de lo holístico, de cómo no mirar puntualmente el concepto, sino darle vida a ese concepto a las personas. Y bueno, eso nos lleva a un desafío muy grande. No solo hablar de los conceptos, que Circe hablaba de la experiencia, sino cómo nosotros traducimos esto en personas que incorporan esta cultura y lo hagan vivo en lo que Marité llama lo convivencial, ¿no? Cómo transmitimos esa cultura de paz en nuestra convivencia cotidiana. Y también acá hay que hacer un paréntesis, es decir, haciendo todo este recorrido, nos interesa también los comportamientos de los ciudadanos. Nosotros hemos aprendido en nuestra tarea diaria que hablamos de ciudadanía, hablamos de ciudadano, y si le preguntamos al ciudadano si interpreta sus dimensiones en el territorio, sus dimensiones dentro de la democracia, nos vamos a dar cuenta que nos falta educar a los ciudadanos. Hay que educar para la paz, pero hay que educar ciudadanos para la paz, que puedan tener el entendimiento de los derechos, de las responsabilidades, de las obligaciones, lo que implica lo convivencial. Y acá seguramente están los choques de metas, como hablaba Marité, sobre los conflictos que se suscitan en nuestra comunidad, pero también cómo a ese ciudadano les damos herramientas para que resuelva, para que afronte, para que gestione esos conflictos. Ahí está el desafío. Bueno, esto que estamos conversando hoy tiene que ver también con este concepto de cultura ciudadana, que supone ir más allá de la legalidad, supone más allá de votar, sino interpretar que el ciudadano en sus mecanismos regulatorios está la ley, está la moral, pero también está lo cultural. Ustedes han escuchado a lo largo de esta charla cultura, empezó Marité, habló Esteban, cómo lo cultural nos atraviesa. Y aquí es importante abrir dentro de la participación ciudadana, entender que el individuo está regulado al mismo tiempo en su accionar en lo comunitario, más allá del poder coercitivo que tiene la ley, sino que lo interpela esa convivencia, lo interpela lo relacional con la otredad. Y ahí es donde nosotros dentro del Estado, dentro de lo académico, dentro de los equipos que intervienen, poder desarrollar las habilidades para interpretar esto. ¿Qué pasa con las conductas de las personas en sus comunidades? Y acá que podamos promover cambios, que podamos correr los límites de la violencia, poder neutralizarlas, desmontarlas, desestructurarlas, va a necesitar que podamos interpretar dentro de nuestras comunidades hacia dónde estamos yendo. Ahora bien,
si pensamos en corregir las conductas de nuestras comunidades, de un ciudadano, de una persona determinada, tenemos que empezar a interpretar cómo está contenido ese comportamiento dentro de la vida de una ciudadanía. Por eso necesitamos pensar más allá de lo que tenemos establecido como normas sociales, sino también en el sentido de pertenencia. ¿Qué motiva al individuo? ¿Qué motiva a ese ciudadano en su comunidad? ¿Qué le permite dentro a ese ciudadano interpretar cuáles son las regulaciones de esa convivencia? Y esa dimensión social es todo un desafío. Lo decía Marité, un barrio al lado de otro no tiene las mismas interpretaciones de pertenencia, no tiene las mismas interpretaciones de convivencia, las regulaciones pueden ser diferentes. Lo decía también Marité, de una casa a la otra, en una familia puede haber un sentir comunitario diferente a otro. Entonces, ¿cómo trabajamos desde la ciudadanía estos conceptos donde se ligan la construcción de la paz, de la educación para la paz? Bueno, acá viene el desafío. La participación ciudadana, estoy convencido de que es un motor que las personas, pensando en esa dimensión estructural más allá de lo individual, de lo comunitario, va a permitir que en esa responsabilidad compartida genere una ligazón en esa construcción de paz. Me parece que en esto de lo tangible de la cultura de la paz tiene que relacionarse con este despliegue de la vida, con lo cotidiano. Tenemos que bajarlo al concepto, al barrio, a la configuración cultural que tiene una comunidad. Lo decía Luis, ¿cómo trabajamos la interculturalidad? ¿Cómo trabajamos en esto de esa desaparece la persona? Decía él, bueno, ¿cómo recuperamos la dignidad de la persona en la centralidad? Hablaba de la verdad, de la justicia y la libertad. Me parece como muy interesante estos conceptos que estén ligados a nuestro quehacer diario en la construcción de paz, pero desde la ciudadanía. La ciudadanía es una expresión que también se puede volver como un poco tangible porque puede estar fuera de las personas. ¿Cómo la traemos a la centralidad? Que ese ser humano sienta que ser ciudadano es algo que va a aportar a su comunidad. Ese sentido de pertenencia de lo barrial, de lo comunitario, de lo que lo une, eso común que lo lleva a poner objetivos dentro de un espacio, dentro de un tiempo. Me parece que el desafío está en que podamos tener metodologías participativas, que podamos poner la innovación pública puesta y centrada en el ciudadano. Y como decía Esteban, políticas públicas que salen de lo consultivo al ciudadano, políticas públicas que salen de la foto y pasan a la película, donde el ciudadano interviene en todo el proceso creativo de la política pública, del diagnóstico, del diseño, de la implementación, de la rendición de cuentas. Ese nuevo ser del funcionario público, ese nuevo ser de los equipos públicos que se ligan con la comunidad y le dan un espacio. Nos interesa la participación ciudadana para anunciar una política pública, para un acto político de apertura de una inauguración de una política pública, o nos interesa que la ciudadanía no solo nos legitime en la política pública, sino que nos permita corregir la acción del Estado en la respuesta a ese problema público que tenemos que resolver. Me parece que ahí está la centralidad. Tal vez no voy a hablar de la cultura de la paz, que Marité lo pone muy bien en escena. Esteban Ramos con Paz Transformadora, la verdad que para mí es un concepto que nosotros lo tratamos de poner en vivo en la comunidad, pero sí voy a traer algunas cuestiones que tenemos que hacer. El Estado como un gran ordenador, pero tenemos que reconocer que en nuestras comunidades hay sabiduría, hay conocimiento, hay experiencias que las tenemos que sistematizar, pero para animar a la comunidad yo traigo esto, que entendamos que la participación ciudadana no es lineal, es multidimensional, es compleja, y para eso no podemos hablar de participación ciudadana llegando a un barrio y poniendo en ronda las sillas. Eso no es participación ciudadana. Digo esto porque nos tenemos que animar a un proceso más grande, un proceso donde vamos a ser interpelados por la comunidad, pero después que nos ganemos la confianza, donde logremos credibilidad, tal vez ese proceso va a enriquecer la política pública, y la política pública realmente va a poder dar una mejor respuesta a la comunidad. No basta más que ver los informes o los estudios que se están realizando en América Latina de la democracia, y vamos a dar cuenta que en los últimos 25 años tenemos los niveles más bajos de confianza en la comunidad. Entonces, algo tenemos que hacer,
y la paz. Creo que tomar a la cultura de la paz como un hecho transformador, donde el despliegue de la vida esté puesta en la centralidad, va a permitir a las políticas públicas ser mejor porque vamos a tener un entendimiento más grande. Necesitamos generar credibilidad en las convocatorias para participar. Tenemos que saber qué recursos disponemos, pero también comunicárselo asertivamente a la comunidad, no generar falsas expectativas. Tenemos que generar una representación de la comunidad. ¿Cómo sabemos que la comunidad está participando, que no falta nadie? Es un ejercicio de saber con quiénes vamos a participar, cómo los hemos convocado, dónde están quienes tienen que participar. Y si falta alguien, tenemos que ir a buscarlo. Si hay alguien que incomoda, tenemos que ir a buscarlo. Y esa claridad de objetivo y propósito en la participación ciudadana, les aseguro, porque nosotros lo estamos viviendo en carne propia con el equipo que está trabajando, nos ha permitido mejores resultados. Hay que animarse a participar, pero no solo desde el hecho, desde lo lindo que suena la participación ciudadana, sino que tenemos que animarnos a mostrarle a la comunidad que hay voluntad política, que las oportunidades son reales para incidir, y en esto, que si lo logramos, se van a dar cuenta cómo eso retribuye después en cómo nos acompaña. Y la participación ciudadana va a ser un proceso, va a haber momentos incómodos, pero va a haber momentos muy interesantes donde creo que los objetivos que vayamos cumpliendo a quienes tenemos la función pública, nos vamos a dar cuenta que son mucho más grandes y gratificantes. Cuando yo cuento la historia de que hemos construido una Secretaría de Participación Ciudadana de cero, y al principio tuvimos que aprender qué significaba una política de participación ciudadana, cuando fuimos al territorio creyendo que ya sabíamos, descubrimos que los ciudadanos también saben participar, pero de otra forma, y incorporamos ese conocimiento a nuestro quehacer diario, nos dimos cuenta que hay que fusionar equipos. Y ahí aparecen las redes humanas, y con lo que me tiene como muy atento en este tiempo, es cómo nosotros, esa red humana, queda instalada en el territorio más allá de la gestión pública. Cómo vamos más allá del Estado, cómo vamos más allá de la acción gubernamental, y no solo dejamos en la ciudadanía por parte nuestra, sino en nuestros equipos, trazabilidad de política pública, darle sustentabilidad para que después esa ciudadanía realmente interactúe como una red, sea un nodo. Un nodo será el Estado, otro nodo será la academia, otro nodo será la organización, la sociedad civil, otro nodo será el buen vecino, otro nodo será la buena vecina, otro nodo será el club de barrio. Y eso empieza a amplificar ese despliegue de la vida comunitaria, ese despliegue de la paz que la sostienen entre todos y todas. Esto me parece como clave en lo que estamos hablando. Si nosotros seguimos pensando que la academia investiga, si seguimos pensando que el funcionario público diseña políticas públicas, si seguimos pensando como destinatario a las personas de políticas públicas o de investigaciones, como lo decía Esteban, vamos a seguir siendo compartimientos estancos. Y acá lo que tenemos que acelerar son procesos, tenemos que retroalimentarnos. Y esto, me parece, este conversatorio es clave, donde aparece la investigación, donde aparece lo académico, pero también la acción cotidiana se pone en la centralidad. Davas y Perrones definen a las redes humanas como una estrategia vinculatoria, vincular lo que me interesa que le sucede al otro y me retroalimento, el intercambio, la articulación, personas que deciden, personas que se incorporan, personas que se comprometen, estadios de experiencias y conocimientos que se van conectando. Me parece que es importante reconocer que estamos en la era de la cooperación, de la colaboración, y que la podamos hacer parte de nuestra forma de cultura del Estado, nuestra forma de cultura de la academia, nuestra forma de la cultura en los territorios, nos va a dar una ventaja. Y ahí aparece un concepto que es el de gobernanza participativa para la paz, que me parece muy interesante, que se desplaza de la centralidad del Estado, no deja de estar, pero incorpora otras voces. Esto me parece que tenemos que aprovechar. Acá hay una oportunidad. Y también, por ahí iba a hablar algo de desafíos, pero ayer escuchaba un amigo que habla muy bien. ¿Cuál es lo ineludible hoy? Lo ineludible hoy es que la participación ciudadana nos tiene que compeler a pensar de que no estamos dando las mejores respuestas. Y ahí vuelvo a retomar esto. Tenemos que pensar ese proceso participativo, tenemos que darle a ese proceso participativo algunas metodologías. Yo les voy a compartir tan solo esto, tal vez tenía una presentación, pero como en honor a la brevedad, voy a tratar de ser como muy corto y al pie, de que entender de que
Al nosotros tener una metodología, nos va a permitir que el ciudadano tenga una caja de herramientas. Al ciudadano le cuesta interpretar por dónde va la participación ciudadana. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando hablamos del espacio público en la nueva mirada de la sociología política sobre la democracia, el espacio público está identificado a veces con un nombre. Preguntamos de quién es la plaza y nos dicen del intendente, del alcalde. Y no la interpreta como suya. Entonces me parece que ahí las metodologías participativas nos pueden ayudar en ese proceso de incorporar en el espacio público, en la toma de decisión a la comunidad. Y más cuando hablamos de herramientas para la convivencia pacífica, más cuando hablamos de herramientas para construir la paz. Nosotros hemos pensado de cómo generamos una propuesta de un método que sea abierto, que sea ágil, que sea intuitivo, que sea transversal, flexible y colaborativo, donde la ciudadanía le sirva como un gimnasio, ¿no? Como un gimnasio que nos permite sacar músculo. Bueno, las metodologías participativas que sean esto. Hablamos de innovación pública, hablamos de cómo introducimos lo nuevo para obtener nuevos resultados, yéndonos más allá del concepto de la creatividad. La creatividad es una buena idea, pero la innovación pública necesita de incidencia, necesita de impacto en la comunidad, dar mejores respuestas y transformar la vida de la gente. Bueno, las metodologías participativas nos pueden ayudar para esto. Tenemos que tener un camino con el que hacer con la comunidad. Nosotros a través del método IDEAI hemos pensado la aproximación, cómo llegamos a un territorio y nos aproximamos, generamos confianza, cómo generamos vínculos, cómo nos afianzamos, cómo abrimos una etapa de ideación, esto que hablamos del proceso que el ciudadano empieza a participar y llega a un prototipo. Bueno, contarle también a la ciudadanía que en las políticas públicas podemos prototipar, podemos generar un prototipo de baja escala, probar, corregirlo, incorporar lo cultural de esa comunidad. También la prueba, que lo llevemos juntos al territorio, veamos realmente cómo se comporta lo que hicimos, que lo podamos mostrar a otros, que incentivemos, que inspiremos, que otros también pueden hacerlo. A veces en un barrio no se animan a hacer porque no ven la capacidad de, no han visto dónde se hizo, no han tenido nunca la posibilidad de hacer algo con otros. Les mostremos cómo se hace. Y después retroalimentémonos, es decir, nos animemos que otros nos traigan más conocimiento, que otros nos traigan más experiencia. Comunicarlo también, esto de sistematizar, de poder mostrar cómo lo hicimos, que nos animemos a exponernos de que hemos tomado estas decisiones para hacer lo que hicimos. Bueno, esto que les traía un poco de cómo hacerlo en el territorio no es fácil. A veces el territorio nos devuelve, una comunidad nos devuelve, vamos con toda una idea de lo que vamos a hacer y volvemos tal vez con muchas más cosas en nuestra mochila, ¿no? Y esto me parece que es el aprendizaje que tenemos que traer, ese aprendizaje que nos da la comunidad es que no está todo cerrado, y por eso no podemos ir con políticas públicas cerradas, con políticas públicas de otro momento donde creíamos que todo se daba en el escritorio, los funcionarios, y las políticas públicas pueden terminar codiseñándose en una comunidad y en un barrio. Bueno, esto es lo que les traía hoy, agradecerles por esta posibilidad, y como repito, ¿no? Es un honor para mí compartir con Chile, con la Universidad de Playa Ancha, con la Universidad Alberto Hurtado, y un conversatorio con Marité Muñoz y con Esteban Ramos. Para mí es un lujo ser parte de esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. La verdad es que dejas acá abierto como los desafíos que le esperan a uno queriendo trabajar y queriendo cambiar hacia esta cultura de paz. La importancia que es el legitimarse a uno mismo legitimando al otro, y la importancia que es el estar abierto, como tú bien dices, uno no puede llegar con una receta que sea aplicable para todos de la misma manera, sino que tiene que irse construyendo en el camino, y eso se vincula con todo lo que habíamos estado conversando anteriormente. Así que muy agradecida, la verdad es que panelistas de lujo, y una espera del Congreso en el que en realidad este es un muy excelente aperitivo como para poder seguir conversando de estos temas y de otros tan importantes para mejorar nuestro mundo. Yo quisiera invitar a las personas que nos han estado acompañando, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, este sería el momento. Si no, damos el pase para que vaya cerrando cada uno de nuestros panelistas expositores del día de hoy. Así que si alguien quiere por ahí, levanta la manito y le damos el pase.
Al parecer no hay manitas levantadas. Entonces, no sé, Marité, el mismo itinerario que teníamos de recorrido con ustedes, Marité, Esteban, José, como para dar el cierre, si quieren ustedes hacer una conclusión de lo que expusieron, dejar planteada alguna pregunta, hacer algún comentario, todo eso es muy bienvenido. Marité. Sí, no, yo no he planteado nada, porque creo que ya todo nos ha dado absolutamente todo. Me estaba acordando recién, mientras que José contaba, bueno, muchas experiencias de lo que ellos hacen desde la Secretaría, las hemos podido vivenciar, inclusive la gente de CLAIP acá en Tucumán. Y me estaba acordando, porque es aplicable a lo que hacemos todas y todos nosotros, en el CLAIP, desde querer transmitir esta cultura de paz y demás, que no es fácil. Me estaba acordando de una frase que te dijo alguien, José, en un asado hace poco, porque cuando José empezó, les cuento, hace 8 años, y sigue trabajando sin presupuesto prácticamente, ¿no? Y él hace Camino al Andar con toda su gente porque van y están. He visto cómo la gente le da respuesta y demás. Y comentando eso, un político en un asado le dijo, mira José, la verdad que yo me saco el sombrero, porque a vos te dieron un tenedor de plástico para revolver el guiso. Y creo que eso es lo que tenemos los de CLAIP ahora. Tenemos un tenedor de plástico para poder cocinar al fuego con ese tenedor de plástico. Y me parece que, bueno, que tenemos las ganas, Esteban, José, vos, Circe, Ingrid, que la veo por ahí, y todas y todos los que formamos parte del CLAIP y de esta aventura en la que nos fuimos metiendo cada uno en su tiempo. Esta aventura, para muchos, locura, pero bueno, es ese sueño, ¿no? Que tenemos todos. Por lo menos yo tengo el sueño de que mis nietos puedan vivir no solo en paz, sino dentro de una cultura de paz, y que la sigan practicando. Ahí están escuchando a mis perros, ¿no? Pero, bueno, eso. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que quieran participar de nuestra locura. Les vamos a entregar un tenedor de plástico a cada uno cuando vengan a CLAIP el año que viene, para que sepan de que de repente es esto, es trabajar no desde la nada, porque tenemos gente que antes ya comenzó, pero sí que no es una tarea fácil. Es bien difícil, y que quizás eso lo hace interesante. Así que bueno, gracias Circe por esta oportunidad, ¿no? Gracias, Marité. Esteban. Bueno, nada, para cerrar, tal vez tenemos un tenedor de plástico, pero lo sabemos usar bien y además lo sabemos usar en un montón de cosas, lo cual también es importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es cuestión de continuar trabajando, de continuar tejiendo, de continuar haciendo, ¿no? Al final somos seres humanos prácticos en ese sentido, ¿no? Al hacer nos transformamos y transformamos lo que somos y nuestro medio, ¿no? El medio en el que nos desarrollamos. Y ahí hay un elemento que creo que es muy importante, ¿no? Que decía José antes, ¿no? Ir más allá del Estado y cambiar un poco al final la lógica, ¿no? ¿Por qué tenemos que entender el Estado como la centralidad? Tal vez es la ciudadanía, ¿no? Tal vez es la gente, los lazos, las relaciones que contraemos, la manera en la que vivimos en nuestro metro cuadrado, y ese metro cuadrado puede ser muy, muy, muy largo, ¿no? Si al fin y al cabo nos vamos juntando entre unos y otros, tomamos nuestra responsabilidad como sujetos responsables o corresponsables de la vida, de la protección de la vida, y para desarrollar una forma sinérgica, ¿no? Una manera sinérgica de vivir. Y yo creo que eso es uno de los elementos clave, ¿no? Convertirnos realmente en sujetos de la transformación personal, de la transformación social, estructural y ambiental como el sentido, en últimas, de nuestra vida. De eso tiene que ver un poco, ¿no? Las enseñanzas del propio maestro Gandhi, ¿no? Cuando nos plantea sé la paz que quieres ver en el mundo, ¿no? Y es un elemento fundamental eso, ¿no?
Otra de las cosas que quería comentar es que efectivamente cuando hablamos de procesos de estas características integrales, holísticos, transformadores, pues definitivamente esto implica la emergencia de conflictos, ¿no? No podemos entender de una manera inocente el mundo en el que vivimos, ¿no? Recientemente acaba de ganar Lula unas elecciones tremendamente apretadas, ¿no? Y estamos hablando de que el discurso xenófobo, homófobo, en definitiva, del despliegue de una verdad y de la imposición de esa verdad a la otredad, es un discurso peligrosamente reproducido y peligrosamente sostenido en muchas capas y estratos de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar el reto que significa, de alguna manera, este andar o este desarrollo de ideas, algunos llaman protofascistas, de la nueva ultraderecha en el mundo, que no es una cuestión únicamente latinoamericana, sino también en los centros, ¿no?, neurálgicos del poder económico, como es Estados Unidos, de alguna manera Europa, China con su forma de gobierno particular, ¿no? Estamos hablando de que afrontar estos cambios en términos estructurales, en términos de relaciones internacionales, requiere sin duda alguna implicarnos en el metro cuadrado propio, partiendo también de esas transformaciones personales, aunque parezca tan lejano una cosa de la otra, ¿no? Porque la violencia nos atraviesa y habita en nosotros y en nosotras, en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de paz transformadora, hablamos de transformarnos y cuestionarnos y autocriticarnos, y eso es un elemento también clave muy importante. Ser sujeto de la construcción de paz implica eso, ¿no? Una autocrítica muy profunda y una transformación de la manera de sentir y pensar de uno y de pararse con el otro y con la otra. Esto, como decía, implica la emergencia de conflictos, pero el hecho de que se generen conflictos no lo tiene que echar para atrás, porque el conflicto puede significar una hermosa oportunidad para la humanidad, para dar saltos cualitativos fundamentales, ¿no? Que sería de los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos, ¿verdad?, sin las luchas no violentas, que sería de los derechos de la mujer, por ejemplo, sin la lucha feminista histórica que se ha recorrido, que sería, bueno, de todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, sin los aportes de la lucha no violenta de Gandhi, ¿no? Y todos esos han sido conflictos enormes que han implicado, por desgracia, mucha violencia, pero también respuestas no violentas que significan transformaciones brutales para el conjunto de la humanidad. Es decir, no hay que tenerle miedo al conflicto, hay que saberlo gestionar, hay que saberlo abordar, hay que saberlo trabajar, y eso implica, sin duda alguna, también un aprendizaje teórico y práctico. Y en ese sentido, para relacionarlo con el tema de la participación, también hay que entender que la participación ciudadana, la vinculación ciudadana, el comportarnos como sujeto también requiere un aprendizaje. No sabemos participar. Estamos educados para depositar un voto en una urna. Eso sí sabemos, ¿vale? Si hacemos una encuesta, la inmensa mayoría de la población sabe qué es una papeleta electoral, sabe de qué elección estamos hablando, sabe dónde, a qué colegio o instancia tiene que acudir, sabe dónde tiene que depositar esa papeleta, sabe qué tiene que marcar en la papeleta, ¿no? Fíjense que la cantidad de votos nulos no son tantos, ¿no? Y eso significa que hay un aprendizaje y unos conocimientos muy profundos dentro del conjunto de la ciudadanía sobre los pasos, los procedimientos formales que implican la democracia representativa. Algunos tendrán más conocimientos, otros tendrán menos, pero lo básico, la inmensa mayoría de la población lo sabe. Pues, ¿qué sucede con las democracias participativas o con los procesos participativos? Pues algo muy sencillo, y es que la inmensa mayoría de la población no sabe lo básico, no sabemos lo básico, no sabemos debatir, no sabemos escuchar, no sabemos reflexionar con el otro y con la otra, ¿no? Y todo eso requiere aprendizaje. Uno de los 3 pilares fundamentales de la participación ciudadana es el saber. Es necesario saber para poder participar mejor. No quiere decir que no podamos participar sin saber, pero si sabemos, seguramente participaremos mejor y no pondremos, ¿verdad?, no depositaremos el voto en un lugar donde no hay que depositarlo, sino en la urna, ¿no? Sabiendo, seguramente lograremos que los procesos
deliberativos y luego decisorios de la democracia participativa puedan desarrollarse de mejor forma. El otro elemento clave para impulsar la participación es el poder en sus dos dimensiones, ¿no? El poder como estar los sujetos habilitados a participar, y eso es un poder que tienen que facilitarlo las instancias cualquiera, ¿no? Pero las instituidas, ¿no? El poder instituido, y no solamente desde el Estado, sino también, pensémoslo, en la asociación de vecinos. O sea, yo, para poder participar en la asociación de vecinos, pues el poder instituido de la asociación de vecinos me tiene que dejar o tiene que crear un ambiente propicio para que yo participe, ¿no? O sea, entonces el poder en términos de la posibilidad, pero también el poder en términos de ejercer, ¿no? El poder, ¿no? De tener el carácter vinculante de mi reflexión. ¿De qué sirve que yo participe si al fin y al cabo no van a tener en cuenta mi voz, mi reflexión, o mejor dicho, incluso la reflexión de todos y de todas no va a construir una propuesta que tenga un carácter vinculante, que implique de alguna forma que el poder instituido, el que sea, pues la tenga que ejecutar? Y eso también es clave en los procesos de participación ciudadana, de construcción de ciudadanía, de transformación social. Y el último de los elementos que quiero poner sobre la mesa es el querer. Para participar necesitamos saber, necesitamos poder y necesitamos querer. Y querer no es tan sencillo, porque estamos abrumados con la vida, ¿verdad? Estamos abrumados con la vida, necesitamos atender nuestras necesidades más materiales del día a día, y no es algo fácil, ¿no? No es algo fácil, mucho menos en países con una situación de pobreza tan brutal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Honduras estamos hablando de que más del 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? ¿Cómo hacemos para propiciar ese querer cuando la gente de pronto está, pues, en otras cosas, ¿no? Y eso es clave, dos elementos, trabajar para eso. Por un lado, lo instrumental, y por otro lado, lo afectivo. Las personas solemos participar en los espacios, algunas porque queremos transformar las cosas, porque queremos alcanzar objetivos, porque queremos generar cambios, porque tenemos, por así decirlo, unas metas más grandes, más chicas, que queremos ver plasmadas, ¿no? La construcción de esos objetivos de manera colectiva es importante, y la conquista de esos pequeños objetivos es fundamental para sentir que caminamos, para sentir que avanzamos. Eso es un motor de la participación. Pero el otro es lo socioafectivo. Muchas veces los seres humanos participamos en grupos, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, porque estamos a gusto, porque queremos estar con la otredad, porque nos gusta ser escuchados y escuchar, porque nos gusta tejer lazos de amistad y relaciones con la otredad. Eso es una característica muy humana, somos seres sociales, ¿no? ¿Cómo hacemos para potenciar que esos espacios de participación sean lo suficientemente socioafectivos para que genere la empatía necesaria, el espacio de construcción sentipensante con el otro, para que nos sintamos a gusto y no rechazados por lo que de pronto pensamos, por lo que de pronto sentimos, por lo que de pronto, pues, proponemos, ¿no? Es muy importante que esos espacios sean tiernos y acogedores, porque si no, la participación va a caer. Entonces son varios elementos clave cuando hablamos de potenciar la participación ciudadana. Y el último, y con esto me iba a ir ya, porque José ha hablado muy bien sobre el proceso, ¿verdad?, metodológico. Creo que ha tocado muchos temas importantísimos en ese sentido. La participación ciudadana también requiere método. La construcción de paz transformadora requiere método, requiere rigurosidad, requiere de una serie de pasos, requiere de la aplicación de unas técnicas, y esa planificación y esa rigurosidad tiene que ser flexible, y lo decía también José, ¿no? Porque además el proceso se reconstruye y se retroalimenta permanentemente, y tú puedes partir con unos estímulos o con unas ideas que tendrás que transformar, en el desarrollo del proceso, a partir precisamente de las reflexiones sentipensantes que se generan en el propio devenir del proceso. Y eso no es improvisar, eso también requiere tenerlo claro en la programación y en el desarrollo del proceso metodológico, ¿no? Que normalmente inicia, pues, con la entrada al territorio desde la institucionalidad y con la generación de lazos de confianza, pero que, si ustedes se fijan, inicia para la institucionalidad así, pero no para el ciudadano, porque el ciudadano está viviendo en su barrio. Entonces, ¿cómo hacemos para que en
digamos, en esos dos ritmos de trabajo logramos vertebrar fórmulas que nos permitan caminar juntos y juntas, y no unos delante y otros detrás, ¿no? Y eso es un elemento metodológico supremamente importante de los procesos participativos. Y ahí quería yo dejarlo. Muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos en Chile, ¿verdad? En Santiago, dentro de unos meses ya. Muchas gracias, Esteban. Sí, acá nos veremos dentro de unos meses. José, te toca tu turno. Bueno, Circe, solo un aporte más. Pandemia, una nueva normalidad, generó una digitalización de la ciudadanía que estaba prevista para el 2030, y en el 2020-2021 tuvimos un salto a un nuevo territorio que es el territorio digital. Ciudadanía digital, participación de la ciudadanía en ese territorio, también requiere que aprenda el Estado, también tenemos que desarrollar habilidades y competencias en nuestra comunidad, y la violencia también se traslada a este territorio. Y ahí tenemos que desarrollar estrategias para gestionar, para desmontar y para neutralizar todos estos fenómenos que están también sucediendo en este nuevo territorio, que es tan real, que no es intermitente, no se apaga este nuevo territorio como creíamos. Y también, sumado a algo que tenemos que pensar, es ese perfil humano digital que está siendo adjetivado, que está siendo clasificado por máquinas, por inteligencia artificial. Es decir, tenemos un desafío no solo de la participación ciudadana para pensar la paz transformadora, para desarrollar educación para la paz, la cultura de la paz en el territorio físico, sino también tenemos que desarrollar estrategias para este nuevo territorio digital que coexiste, que la ciudadanía lo está habitando, y que en un tema muy importante es que está previsto que en los próximos años pasemos casi más de 10 horas conectados en ese territorio. Hoy ya estamos en promedios de entre 3 a 6 horas la ciudadanía. Significa que estos dos territorios van a necesitar estrategias para que podamos nosotros seguir pensando el despliegue de la vida, pensando esa paz transformadora, no solo en el plano físico, sino también en el plano digital. Saludos desde Tucumán, Argentina, abrazo a Chile, abrazo a Honduras, abrazo a toda Latinoamérica, y Circe, muy contento de poder estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Pues es justamente eso lo que me toca ahora, dar los agradecimientos a todas y a todos quienes han participado el día de hoy, ya sea escuchando lo que nos compartieron hoy Marité, Esteban, José, y agradecer principalmente ahora la puerta que nos abrió la Universidad de Playa Ancha, ubicada en ese sector maravilloso de Chile, ¿no? La costa central de ese Pacífico tan bonito, que nos ha abierto las puertas ahora como para que podamos compartir esto que ustedes han traído el día de hoy. Agradecerle a Luis Borg su amistad, su cordialidad y el haber sido el vínculo como para poder llegar a la Universidad de Playa Ancha. Agradecerle también a la transmisión que hemos hecho ahorita a través del soporte técnico manifestado y dirigido ahí por Héctor Valdivia. Y bueno, dejar a todas y a todos súper requete contra invitados para nuestro 13º Congreso Latinoamericano, el cual lleva por nombre De Sur a Norte, Construyendo Buen Vivir, concepto que se ha repetido en las diferentes ponencias de hoy y que es lo que invitamos acá para seguir reflexionando, compartiendo, conociéndonos, poner en práctica esa apertura, esa ternura y ese cariño del que habla Esteban, de recibirnos y de recibir a todos quienes nos rodean para hacer de este mundo un mundo mejor. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos. Saludos, hasta luego. Saludos.